Pero esta entraría un poco también como la de Albeni, en el sentido de que es como para trabajar como esos colores delicados y bueno, siempre está Mozart. Y bueno, a veces también Beethoven. Cosas que uno te presenta en su examen final de piano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Luis Landaeta, esto es Nueva York y punto. En la coproducción y dirección de todo el espacio de cámaras, de audio y la coordinación técnica está Samir Maigua. Nuestra identidad visual y todo nuestro diseño es de Mariana Bernardes. Yo soy Juan Luis Landaeta y hoy me acompaña Selene Quiroga. Estamos en un lugar súper especial, hiper icónico, y es como si fuese una extensión de nuestra entrevistada. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Estamos en la Sexta Avenida con 43 en Manhattan, en el Steinway Hall, un gran templo no solamente de los pianos, sino de la música. Para hablar de este sitio, de por qué estamos acá y qué tiene que ver esto con ella, hoy me complace muchísimo recibir ante ustedes a Selene Quiroga. Hola. Bienvenida. Juan Luis, gracias por la introducción. Ahorita siento que Steinway es Claro, parte un de mi poco, sangre. ¿no? Bueno, sí lo es. Sí, además es parte de tu historia personal, porque no solamente eres pianista, sino eres una pianista que trabaja acá. Sí. Y además también la manera en la que yo llego acá es muy curiosa. No la que yo llego acá, pero hay ciertos hilos que me atan con Steinway que son muy curiosos, que es Teresa Carreño. Porque sí, es un personaje que siempre me interesó, que investigué muchísimo sobre ella y Teresa fue artista Steinway. Su ataúd cuando ella murió aquí en Nueva York lo llevó parte de la wow. gente de la familia Steinway. Entonces también como que llegar aquí y hoy en día Teresa, su música está grabada en los pianos, en las pianolas, digamos, modernas que hace Steinway. Entonces, bueno, también estoy como conectada desde ese lugar. Bueno, y además estamos debajo de la superficie, esta tienda es gigante. Arriba hay un showroom, estamos abajo donde se graba, porque esta sala también es una sala de grabación. Y aunque no lo van a percibir, también pasa el tren, estamos más o menos a la altura del subterráneo, así que cada tanto se siente el temblor de esta ciudad que no puede perder su protagonismo nunca. Selene, hablando de esta ciudad, ¿cómo llegaste a Nueva York? Llegué a Nueva York porque me gané la lotería de la visa. Period. Llegué a Nueva York porque pues estaba escapando de un lugar donde la democracia estaba pendiendo de un hilo y mi seguridad también, de quienes vivíamos allá. Mi hermana vivía en Nueva York y bueno, no sé si quieres que te eche toda la historia, pero es muy curiosa, pues se inscriben varias personas de mi familia en esta lotería online que ya ahorita no está abierta para Venezuela, pero pues existía y pues todas las personas de mi familia querían que se sacara la visa. Yo pensé que era mentira. Y yo, bueno, escriben, pero eso obviamente es mentira. Y bueno, no. O sea, puedo dar fe que es verdad, funciona. Y bueno, en esa lotería te ganas una green card. Pues, y bueno, me la gané y después, si no venía, la perdía. Y pues en ese momento dije, evalué dejarla perder, porque realmente no quería dejar mi país, pero creo que lo más sensato en ese momento era salir de Venezuela. Así lo vi yo en ese momento y por eso llegué acá. Pero entiendo que no estás loca por venirte a Nueva York. De hecho, consideraste otros destinos primero. Sí, yo no quería irme de Venezuela, me fui forzada como muchos por la situación política, social que se estaba viviendo y en sí no era de esas personas que, o sea, Nueva York me pareció una ciudad súper interesante, increíble, pero no soy de esas personas que soñó siempre vivir en Nueva York. Tengo muchos amigos que viven hoy en día acá y que siempre soñaron vivir acá. Yo no soy esa persona.
De hecho, cuando me vine de niña la primera vez a Nueva York, lo que recordaba es que en el hotel, cuando levantabas la sábana, estaba todo como unos fuegos artificiales debajo de la sábana y que la ciudad era como gris en invierno. Entonces, como que bueno, pero, pero bueno, sí, evalué otros destinos. Mi hermana estaba viviendo acá y eso definitivamente también pesó en mi decisión. Y pesó. Estoy hablando, a veces se me olvida el castellano. Porque Tuvo estoy viviendo- peso, sí. Sí, tuvo peso. Y terminé acá. Y bueno, hoy en día estoy muy contenta. Esta es una gran ciudad. Pero sí, no soñaba ni planifiqué inicialmente venirme a Nueva York. Mencionaste a tu hermana que también está en el espectáculo. ¿Fueron unas niñas o fuiste una niña artística? ¿Cuándo empezó tu inclinación por la música y cuándo empezó tu inclinación por el piano directamente? Yo creo, bueno, mi mamá era actriz, bueno, es artista, pero en ese momento estaba principalmente ejerciendo como actriz y mi mamá siempre tuvo interés en todas las artes, en la música. Entonces yo creo que la influencia de mi mamá fue importante. Desde niñas, pues había un pequeño teclado en la casa, mi mamá tocaba un poco y yo ahí me interesé. Entonces era mi mamá en la casa tocando el teclado y después Franco de Vita en el Miss Venezuela y entonces yo quería ser Franco de Vita mujer. Esa fue la operación matemática que ocurrió en mi cabeza y desde muy pequeña pues ese fue el interés y sigue siendo el interés que tengo. Pero creo que la figura principal en ese sentido fue mi mamá y ella pues nos escribía, no sé, estuvimos en Las Voces Blancas y luego por eso también entramos en el colegio Emil Friedman, que tenía un conservatorio adentro, entonces como que siempre era como ella trató de que nos acercáramos lo más posible al arte y bueno, terminamos siendo los dos artistas. Pues. Me mencionaste el Miss Venezuela, tu mamá fue Miss, ¿no? Sí, Miss Departamento Vargas en 1973. Había un vínculo con los faros y con el espectáculo, con el escenario. Sí, no, mi mamá era actriz cuando yo era niña, ella era coprotagonista en novelas, o sea, ya después luego por circunstancias personales se alejó de todo ese mundo, pero yo crecí en estudios de televisión y en salas de teatro, porque ella era actriz, pues. A ella le gustaba la música, hizo un modelaje en algún momento, pero ella fue a la actuación, realmente. En ese colegio que estudiaste creo que había como un mandato que decía no hay cultura sin cultura musical. Ujú. ¿Y qué escuchabas? ¿Qué te gustaba escuchar? ¿En el colegio o En general, mientras te formabas, pues. A mí me gustaba y siempre me ha gustado todo tipo de música en el colegio y en esa época todavía era más como enfocado en lo clásico, ¿no? En el colegio no, o sea, incluso la música venezolana para ese momento todavía era así como que, bueno, que algo un poco exótico. Y era local, lo Exacto, local pero- era lo exótico. Sí. Entonces, ya hoy en día eso ha cambiado en Venezuela, pero en ese momento sí era como muy música clásica. Entonces, claro, yo me acuerdo que una vez en el conservatorio había una profesora tocando salsa en el pasillo y yo así como que, eso es lo que yo quiero aprender, pero no, imposible, imposible, eso no te lo vamos a enseñar aquí. Richie Ray ahí. ¿Ah? Richie Sí, Ray. exacto, sí, eran unos montunos, estaba tocando unos montunos y yo así como que quiero tocar eso ya. Pero bueno, pero a pesar de que ese era el contexto donde crecí, siempre me llamó la atención todo tipo de música, todos los géneros, me gustaba el merengue, me gusta todo, honestamente, Juan Luis, no sé ni cómo priorizar qué. Hay algo de la familiaridad con el teclado que me comentaste en una ocasión, que es que te sentías incluso insegura si no había un teclado cerca, que siempre procuras tener un teclado a Bueno, mano, ¿no? porque es que crecí siempre teniendo unas teclas, o sea, cuando la vi tocar, que era como muy niña, había un pequeño teclado eléctrico en mi casa y después, cuando tendría como 7 años, en una Navidad nos regalan a mí y a mi hermana un piano vertical. Entonces el piano siempre formó parte del paisaje de mi vida. ¿Qué piano era? Yamaha. Sí. Yamaha. Ahora pones esa cara cuando no es un Steinway, ¿no? Bueno, porque además... porque además... Hay un sponsor que ya sabemos que no vamos a tener jamás. Porque además, ese piano con el que evidentemente tengo una importante conexión emocional, eventualmente también empezó a desarrollar los problemas de los que comúnmente uno habla de esa marca, pues. No voy a mencionar No, esta no, marca no, en no, este no. templo más nunca. Entonces me regalaron ese piano, entonces claro, y después crecí y empezó a ser parte importante de mi vida como que el practicar y claro, además, mientras tú crecías, entonces era así como que en las vacaciones los profesores no vas a practicar, entonces también como psicológicamente siempre estás como pensando, estoy de vacaciones y no estoy practicando, estabas pensando en el piano cuando no estabas con un piano cerca, entonces el piano como que crecí conductualmente como que con ese estímulo, así como que siempre hay una... Entonces, y bueno, y luego se convirtió en una parte
ya escogida también de mi vida, pero sí me acostumbré a que siempre tenía un piano cerca y lo primero que me compré cuando llegué a Nueva York fue un teclado eléctrico, pero necesitaba ver unas teclas, un piano. No sé si fue Duke Ellington, si no fue Duke Ellington, me disculpan, pero fue un gran arreglista. O sea, era esta gente que tocaba un instrumento, componía, pero además arreglaba y tocaba con orquesta, que decía, con lo de la disciplina, decía, si no tocas un día, lo notas tú. Si no tocas el siguiente día, lo nota tu banda, y si no tocas el siguiente día, lo nota el público, ¿no? Lo toca la audiencia. Hay una parte un poco terrorífica de la Sí, ejecución que tiene que ver con esa sí, disciplina, ¿no? que es como casi como un atleta olímpico o como los bailarines, pues. O sea, al final son músculos. Entonces, sí. Yo ahorita no practico tanto como debería, pero sí, totalmente, es un músculo. Entonces, si lo dejas de usar, claro, después de haber estudiado tantos años, hay ciertas cosas que ya están ahí, pero si es un repertorio un poco más complicado, especialmente si son cosas clásicas, y, el cuerpo no responde igual. Bueno, a la par de tu vocación musical y artística, estudiaste en la Universidad de Comunicación Social, seguiste tu formación como comunicadora y tu tesis ¿de qué fue? De Teresa De Carreño. Teresa Carreño. Es que quería que lo dijeras tú, obviamente. O sea, Te estamos Claro. poniendo en una Sí, trampa. es Pisaje. Fue de Teresa Carreño. Yo ¿Quién fue Teresa Carreño? Para la gente que no sepa quién es Teresa Carreño fue una pianista venezolana que nació en 1853 en Caracas, Venezuela, y pues básicamente era una niño genio. Podría irme en detalle más en la historia, pero bueno, a grosso modo digamos que fue una de las pianistas más importantes y famosas de su época. Ella muere en 1917 y en ese periodo, que termina siendo un periodo protagónico históricamente para el piano, ella se codeaba con los pianistas hombres, porque además esa es una época en la que los hombres eran principalmente los que estaban en la palestra. Los nombres de mujeres que se escuchaban cuando mucho era Clara Schumann y bueno, Teresa, que no está tanto en los libros de la historia como Clara Schumann, pero habían algunas mujeres ahí que Teresa era una de ellas, Teresa Carreño. Entonces, Teresa además tenía una personalidad muy fogosa, es muy interesante su vida y bueno, siempre como que me pareció que más gente tenía que conocerla por el impacto que había tenido para la música y por lo interesante que era su personalidad y su vida. Y por eso hice mi tesis sobre Teresa Carreño. En ese momento fue una obra de teatro sobre Teresa Carreño para darla a conocer. Basada en su vida. Basada en su vida. Y yo me enfoqué en un aspecto, bueno, de su personalidad. Yo hice un estudio de la libertad en la vida de Teresa Carreño porque era como un espíritu libre. O sea, era una mujer muy adelantada para su época, hacía cosas que no hacían las mujeres en su época. Entonces, hice un estudio en base a textos de Erich Fromm, de su libro El miedo a la libertad, y lo relacioné todo con hechos de la vida de Teresa, y entonces en base a eso, en teoría, construí el personaje. En base a Increíble. ese aspecto de su personalidad o esa faceta. Porque además quería que Teresa se diera a conocer, porque no solo Teresa no es conocida en el mundo hoy en día, sino que no es conocida por los venezolanos. O sea, aquí en la calle 96 en Nueva York hay una placa en el edificio donde Teresa murió. O sea, sus cenizas están en el Panteón Nacional en Venezuela y los venezolanos solo saben que hay un teatro que tiene su nombre, pero no saben casi nada de ella. Hay gente que no sabe ni siquiera que fue pianista. Correcto. Sí, creo que la más de la gente, los pocos que saben o los que sepan, la ubican como pianista y no saben, por ejemplo, que también era compositora, que es una parte fundamental, por lo mismo que decías, de los límites que había en esa época. Y además, bueno, esto es como una nota al pie, pero también tiene que ver con la libertad. Entiendo que hizo cosas que no se hacían en esa época, como divorciarse o Sí, separarse. sí, y porque legalmente se volvió a casar después, pero hubo parejas con las que no se casó legalmente. O sea, porque en Nueva York Que existía también era una claro, controversia. En Nueva York sí existía la figura como del concubinato y tal, pero no en Venezuela. Entonces, cuando ella regresa a Venezuela a hacer una gira, era así como, ¿quién es? O sea, fue un poco, en cierta forma, rechazada por la sociedad por esos aspectos como más puritanos. Y luego su última pareja, vamos a llamarlo así, o su último esposo, era hermano de su segundo esposo. Entonces todas esas cosas eran como muy escandalosas. La gran vida. Muy escandalosa, me encanta. Bueno, y luego de la universidad empiezas a ser músico profesional, ¿no? Empiezas a participar en conciertos, te vas de giras. Sí, la música fue lo que siempre me dio trabajo, siempre me dio más trabajo que la comunicación social.
Y bueno, empecé, sí, a hacer proyectos que eran casi siempre teatrales musicales. Ok. Eran revistas musicales donde había partes teatrales y partes musicales, entonces yo tenía que actuar y tocar, o eran obras de teatro musical, pero siempre el elemento teatral estaba como que casi siempre relacionado con lo que hacía musicalmente, pero también hice cosas que eran solo música, como la gira que me fui con Desorden Público, por Europa, que fue como haciendo una suplencia, pero digo porque dijiste gira, entonces es la única gira que he hecho. Y bueno, mentira, he hecho giras de otra cosa, pero bueno, sí, entonces como que empecé a formar parte de ese panorama caraqueño musical en el que pues pasaba de lugares como del ska, música tradicional venezolana, teatro musical, entonces tocaba como una variedad de géneros que un poco al final tenía que ver como que con lo que me gustaba a mí, que era un poco de todo. Y la puesta en escena. Porque entiendo que cuando llegaste, estuviste en Miami, hicieron una pequeña obra de teatro con tu hermana, ¿no? Ajá, ahorita nos volvemos a Estados Unidos. Cuando llegué, sí, lo primero que yo hice de trabajo aquí en Estados Unidos fue que escribimos un micro musical. Ok. Estaba empezando todo este fenómeno del microteatro, que era una franquicia española que se empezó también a replicar acá. Y hicieron una convocatoria a Miami y escribimos un micro musical de 15 minutos. Nos lo aprobaron y viajamos a Miami y presentamos una temporada del micro musical que se llamaba Preta Morte. Y sí, Eran unos containers. sí, eran containers. Y entonces en la parte final del container tenías el escenario y luego eran butacas. Excelente. Era muy divertido. Bueno, y ya estando en Nueva York, finalmente en la ciudad, vas caminando por la calle y ves una vitrina y esa vitrina tiene una ¿Cómo sabes todos marca. estos datos? Ya yo te dije esto. Bueno, nuestro equipo de producción ha hecho un trabajo excepcional. Wow, pero su equipo de producción se adentró en mi pensamiento. Es pura inteligencia artificial. Perdón, te interrumpí. No, 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 al contrario. Disculpa, que por soy cómo niña. cómo llegamos un poco a donde estábamos, porque algo tiene sentido el movimiento de la conversación, de esas espirales, porque si te das cuenta, lo que estás haciendo ahorita o lo que me estás contando que estás haciendo con Teresa Carreño, pues tiene una conexión directa con tu tesis de la formación en la universidad. Delante de nosotros y detrás de la cámara hay un piano espectacular. O sea, todo tiene sentido ir y venir. Y además, es lo que te estaba mencionando, que en Caracas, de alguna manera, lo que yo hacía musicalmente casi siempre estaba relacionado con el teatro. Y luego hago esta obra de microteatro musical y ahorita lo que estoy haciendo hoy en día en este workshop con BMI es teatro musical. Estoy componiendo para teatro musical. Entonces, como que sí, siempre ha estado como eso en el ecosistema. Pero interrumpí la pregunta que me hiciste. ¿Cómo llegaste a Stanway? Bueno, como bien decías con tus investigaciones de inteligencia artificial. Perdón, ¿Qué? para ganarnos este patrocinante, ya que perdimos el otro. Stanway es la principal marca de pianos del mundo. Ya, seguimos. Las estadísticas que aprendimos en la Exactamente. parte superior de la tienda indican que 9 de cada 10 gatos consumen Steinway. No. Bueno, yo, como muchos pianistas, creo que soñamos con tener un piano Steinway y yo, antes de vivir aquí en Nueva York, cuando viajé por primera vez a Nueva York, me acuerdo haber pasado por enfrente de la tienda Steinway, era así como que me asomaba por la ventana y veía los pianos y no entraba porque era así como que no puedo entrar, demasiado respeto, demasiado nivel, no, 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 no. Y pues un día, caminando, cuando ya vivía aquí en Nueva York, recién llegada y que no sabía qué iba a hacer con mi vida, pasé por enfrente de la vitrina de la tienda, no de esta tienda, sino una tienda temporal que tenían antes de venir acá. Y no sé, me dio como una corazonada y dije, esto, ¿sabes? Como no lo pensé antes. Y fui derecho, o sea, caminé de ahí derecho a mi casa, que no estaba demasiado lejos, y me metí en la página web de Steinway y decían que habían creado una nueva posición porque iban a abrir una nueva tienda y yo fui la primera persona que ocupó esa posición. Wow. ¿Cuánto tiempo tenías en Nueva York en ese momento? ¿Días? ¿Semanas? Yo llegué a Nueva York en el 2014. Ahí lo primero que hice fue lo de microteatro. Luego me devolví a Venezuela y estuve como unos 6 meses en Venezuela. Cuando ya vuelvo a Venezuela es como que aquí ya no hay tu tía, hay que empezar a trabajar. Y después de esa vuelta habrán pasado semanas. No, sí, yo creo que semanas y... No, mentira. Perdón.
Llegué en verano y trabajé con unas amigas que están replicando el sistema Ok. en Boston. Trabajé como pianista acompañante y luego llegué a Nueva York y literal, sí, días, semanas y eso. O sea, como dijiste en la universidad, que la música te había dado más trabajo que la comunicación y entonces ahora el piano te da más trabajo que la música. Ya, déjame digerir lo que me estás diciendo. Decía que la música te había Sí, dado sí, más sí. trabajo que ser Sí, sí, no. comunicadora. Pero siempre ha sido a través del piano. O sea, ahorita estoy componiendo también, pero realmente el trabajo que yo tenía como músico, sí, a veces era cantante también, pero siempre ha sido el piano. El piano realmente ha sido algo central en mi vida. Entonces, bueno, empieza un periodo, bueno, haces tu aplicación, yo soy pianista, señores de Stanway. Sí, le mandó un link a un libro que publiqué con mi tesis de Teresa Ok. Carreño. Claro, Sí, claro. porque por algo vendo pianos. Le mandé eso, le mandé un video mío tocando en la Asociación Cultural Humboldt en Caracas, un Steinway. Y les digo, bueno, yo soy la persona que ustedes necesitan. Y ellos me llaman y cuando tengo esa primera llamada, yo tenía que hablar a menos 2 kilómetros por hora porque mi inglés no era tan sólido. Entonces, bueno, ahí pasito a pasito lo logré, pues. Pero sí, les escribí un email. No, me metí en la página web, vi la aplicación, escribí la carta, mandé mi currículum y me llamaron y pues, tuve que pasar pues, por varias entrevistas y luego conocí al que fue mi jefe por muchísimos años y yo creo que le caí bien, básicamente. ¿Habías vendido algo antes? Mis ideas, Bueno, mi música, mi arreglo de la fuga con pajarillo para wow. lograr un lugar en un concurso de piano también. O sea, esas son maneras de vender. Eh, yo creo que mis ideas, yo creo que los artistas tenemos que vender ideas. Un pianista, un performer, lo que está en el escenario es vendiendo una idea. Sí, sí, sí. Una actriz. Entonces, pero vender objetos en una tienda, no, pero yo montaba en Navidad una quincalla en mi casa de niña y vendía tarjetitas para que la gente comprara y le pusiera su regalo. Y en algún momento también monté en mi casa, esto todos negocios como familiares, porque mis familiares eran mis clientes. Y también le hacía manicure a mis familiares. Sí, o sea, tenía emprendimientos, había una semilla ahí, pero al final creo que no, esta fue mi primera vez Es que es bello vendiendo. porque es muy redondo, es decir, la mayoría, no sé, por decir, para comparar, hacer una analogía entre piano y guitarra, Gibson Les Paul, estoy seguro de que la mayoría de las personas que venden Gibson Les Paul no son guitarristas profesionales. En tu caso, ¿Crees? sí, no lo sé. Aquí todos Estoy somos pianistas improvisando. profesionales. Todos los que estamos aquí en la tienda principal de Steinway todos somos músicos profesionales, gente con doctorado en música, o sea, no es que tocan un poquito, o sea, son gente muy, muy seria. También quizás es esta marca, es este tipo de producto, porque es un piano hecho a mano, es un piano que está hecho con unos estándares muy altos y cada piano entre sí tienen diferencias muy pequeñas, ¿no? O sea, la manera como se siente la acción de este piano, cómo es el... Entonces, si usualmente puedes vender si no eres músico o si no eres pianista, pero es mucho más fácil poder comunicarte con una persona que está escogiendo un piano si tú puedes también tocarlo y decir si tienes razón, la acción de este piano está aquí un poquito floja, o qué sé yo, o me gusta que sea más pesada la tecla. Sí. Si estoy hablando mucho, me puedes decir que me No, calle. por favor, es que a mí, claro, pasa, ¿no? Para ti, ¿cuántos años tienes ya acá? ¿En Nueva York o en Steinway? En la tienda. 10 años. 10 años, claro. Tú tienes 10 años haciendo estas cosas que para ti de pronto son ya casi lugares comunes en tu mente y para mí son súper reveladoras. Ok. Creo que la mayoría de la gente, si no saben qué es Steinway, tampoco saben cuál es la diferencia entre un piano y otro, pero ya vamos a ir a esa parte más técnica porque además vamos a hacer un recorrido por la tienda. Pero quería que habláramos, que siguiéramos hablando de esta sala sin movernos porque aquí yo estuve presente en la presentación de Natural No Literal. ¿Qué fue eso? Natural no literal fue mi primer disco. Fue un disco tributo al compositor Aldemaro Romero, compositor venezolano Aldemaro Romero. Tomé piezas musicales, piezas de Aldemaro que me gustaban y las arreglé para piano. O algunas ya eran para piano, pero hice como siempre modificaciones. O sea, por ejemplo, el Negro José era para piano, agregamos el bongo. E hice arreglos de muchas piezas, pero bueno, era un tributo al Aldemaro Romero, muy minimalista, con el piano era el centro, musicalmente era el
sol de ese sistema solar, y luego habían pequeños elementos o amigos que invitaba, que eran instrumentos invitados en algunas canciones. Entonces ese disco se bautizó aquí, en esta sala, hace unos años, un 14 de febrero. No sé por qué, esa parte siento que es un poco cómica, así que bueno, el Día de los Enamorados, bautizamos el disco Aldemaro. El 14 de febrero de 2017, 16. Hace tiempo, eso fue 18. 18, creo. Hace un montón de tiempo. Bueno, y Aldemaro, además de ser un gran compositor y bueno, una figura de la cultura venezolana impresionante, era un hombre muy cosmopolita y además muy vinculado con Nueva York. Entiendo que uno de sus principales discos, Dinner in Caracas, lo graban acá. Sí, Aldemaro, y bueno, sí, Aldemaro vivió una parte importante de su vida en Nueva York y muchas cosas le pasaron acá, y también, de hecho, pues conozco al hijo de Aldemaro, que gracias a él también hice una presentación de todo el repertorio del disco en Baruch College con Aldemaro Romero Jr., que pues él creció aquí también en Nueva York, y hoy en día, pues, bueno, no sé si hoy en día, pero en ese momento que estábamos haciendo el disco, él era el dean de Baruch College y también se involucró y fue muy bonito. Pareciera, ya sea a través de Teresa o de Aldemaro, que te has convertido en una embajadora de tus influencias y de lo que eres, porque le estás trayendo a toda esta gente, digo toda esta gente porque en este auditorio no estábamos solamente venezolanos, otros arreglos, otra frescura, otro olor y finalmente otros arreglos también de música que está contigo, que viene de donde tú eres. Sí, es curioso lo que dices, porque además cuando yo me interesé en estos personajes, yo no tuve en cuenta necesariamente que ellos vivieron parte de su vida en Nueva York, y ambos vivieron parte de su vida en Nueva York. Y Teresa, tu vida terminó en Nueva York. Y en ambos casos creo que lo que yo quise fue poner la lupa en estos dos personajes y tratar de dar otra mirada, ¿no? En el caso de Teresa Carreño, quería tratar de sacarla de esa perspectiva un poco acartonada de la música clásica y poner una luz un poco así como que mira qué cool es este personaje. O sea, esta tipa era una revolucionaria en la música, era una rockstar. Y Aldemaro, pues yo sentía que siempre habían dos lecturas de Aldemaro, ¿no? La lectura desde el jazz y las lecturas desde la música tradicional venezolana. Y yo quise buscar como un terreno ahí en el medio donde incluso sentía que era más como mi lenguaje, ¿no? O sea, esto que de repente a veces suena un poco pop, pero también a veces medio jazz, pero a veces medio música venezolana. O sea, sencillamente como algo bonito. Y Aldemaro creo que también era un poco a veces así. Entonces, también quise arrojar como de repente pues mi mirada sobre ese personaje y decir, bueno, no lo tenemos que entender solamente como música tradicional venezolana, o no lo tenemos que entender solamente como jazz. Puedes entenderlo como buena música, que era algo que además decía Aldemaro también, que hay solo buena música y mala música. Sí. En ese programa de radio, ¿cómo se llama el programa de radio de Aldemaro? Que era increíble y tenía unos invitados increíbles, y él sí hablaba de eso, que solo hay buena música y mala música. Bueno, hablando de buena música, ¿te animas a tocar un poco? Vamos a tocar Aldemaro.
Wow. Cuando están probando un piano, cuando estás en ese momento que alguien está interesado, para no decirles clientes, alguien está interesado en comprar un piano, ¿qué suelen tocar? ¿Qué les sueles mostrar? Hay una pieza que yo uso muy a menudo, que es Almería, de Isaac Albéniz, porque me gusta mucho la música española. Entonces, claro, Almería, la Suite Iberia, tiene como, está imitando como que la guitarra española, pero además funciona mucho porque es impresionismo. Entonces hay muchos colores. Hay como un juego, claro, las armonías del pedal lo dejas abierto, entonces las armonías empiezan como a entremezclarse. Entonces, claro, primero ahí te das cuenta muy rápido si el instrumento está afinado o no. Y luego, como que hay que crear como diferentes layers, ¿no? Como diferentes capas de sonido. Y si la tecla y la acción del piano no es súper fidedigna la respuesta, no vas a poder lograrla. O sea, entonces yo como que mido los pianos o la acción del piano, qué tan afilada está en la medida que me responde a algo tan delicado como esto. Entonces como que esa pieza siempre me gusta usarla como para chequear cómo está la acción del piano. A ver, sígueme vendiendo, otra. No he decidido. A veces uso el negro, o sea, el de Mara Romero, porque es como muy rítmica, entonces me permite a veces ver, no sé, los bajos o los bajos del piano, como que siempre quieres ver también como que siempre quieres ver qué tan profundos son esos bajos. Entonces, bueno, siempre trato de hacer algo como más rítmico, luego algo de repente también. Pero esta entraría un poco también como la de Albéniz, en el sentido de que es como para trabajar como esos colores delicados, y bueno, siempre está Mozart. Y bueno, a veces también Beethoven. Cosas que uno te presenta en su examen final de piano. Es muy impresionante. Yo siempre he sentido que los pianistas es como si fuese una combinación, porque todo esto es madera, es metal, es un armatoste gigante, pero no es nada hasta que la configuración indicada empieza así y suena lo que estaba sonando ahorita, que es impresionante. Además, primero es invisible, esa cosa impresionante de la música, pero aquí uno puede ver los hilos, ya nos vas a explicar luego, de cómo se genera eso esa vibración que estamos percibiendo. Y es muy loco porque pasa de ser madera a ser Aldemaro en segundos o de ser madera a ser Selene en segundos. Pero eso no pasa, eso que describes no pasa con cualquier instrumento, cuando un músico lo toca. Sí, pero mejor con los Steinway. Y compre por un módico precio. Por supuesto, por supuesto. Juan Luis te lo vende. Sí, yo creo que una de las principales diferencias que tiene el piano con otros instrumentos es sobre todo el tema de la distancia, ¿no? Como no lo estás tocando, no está, entonces todo lo que ocurre tiene que ocurrir aquí con la punta del dedo. Bueno, y con los pies, pero sobre todo con la punta del dedo. Entonces uno tiene que aprender a comunicarse con los dedos. A diferencia de otros instrumentos, porque como que sientes la vibración del instrumento en la guitarra o en general la mayoría de los instrumentos lo tienes cerca, lo abrazas a tu cuerpo. El piano no, son bastante independientes, pero bueno, lo positivo que tiene un piano, en este caso este piano, que es de muy buena calidad, es que, claro, hacer una herramienta que tiene un alto estándar te permite llegar todavía más arriba. A veces el piano pareciera que te estuviera leyendo la mente. Entonces la gente dice, bueno, es peor porque no haces esfuerzo. No, la realidad es que si tú le das a un chef un cuchillo de plástico para que corte un tomate o le das un cuchillo de chef, las cosas que va a poder lograr con el cuchillo de chef son otras cosas, ¿no? Entonces, con el de plástico probablemente el tomate explote. Entonces, cuando tienes un instrumento de muy buena calidad, es una herramienta, la que sea. O sea, si eres ingeniero o estás en un taller mecánico, una herramienta de buena calidad siempre te va a permitir hacer un trabajo como de más... donde puedas atacar más el detalle. Entonces, bueno, esto pasa en el sonido. El piano está todo tan alineado y todo diseñado en pro de tener un sonido bonito que básicamente tu cuerpo
se engrana mejor con el instrumento y entonces el instrumento realmente pasa a ser un instrumento para que te comuniques, ¿no? Entonces, bueno, puedes lograr esos colores, puedes lograr poesía. Ya no solamente es un sonido, sino que ya puedes lograr magia, el duende. Y eso pasa pues en la medida del músico, pero también te ayuda el tener un buen instrumento. Bueno, Anthony Bourdain, hablando de chef, decía que hacía falta, bueno, es un poco radical, pero decía que hacía falta un solo cuchillo. O sea, que si alguien quería, en vez de estar comprando esas Me colecciones... vas a tumbar la teoría del cuchillo plástico. No, no, al Mentira, revés. mentira, mentira. Era como que había que tener un gran cuchillo. Ya. Que como que esas colecciones eran como una cuestión absolutamente comercial. Lo de tener 15 cuchillos Ok. y tal. Él decía que había, y decía la Me marca encanta, y todo. gracias. Los cuchillos están, güey. No, te recomendaba un cuchillo grande, no sé qué cosa y tal. Y entonces él decía lo más pequeño con la punta y lo tal. El cuchillo es un gran ejemplo que lo uso además todo el tiempo y la gente entiende. Porque no te das cuenta, ¿sabes? Como que tenemos en el imaginario un instrumento musical y hay toda esta idea de lo que es un instrumento musical y cómo hay que respetarlo y la distancia y por qué suena. Pero al final, no, mira, esto lo que tiene que ser es una herramienta. Esto es una herramienta. Entonces, el ejemplo del cuchillo es como, bueno, entonces, bueno, yo, sobre todo, además, después de estar aquí tantos años, siento que siempre tienes que tener la mejor herramienta que puedas tener para ser músico. A veces cuando los padres, ya me voy a explayar hablando aquí de todo, Claro, pero claro. incluso cuando los padres le están escogiendo pianos a sus hijos, los niños que tienen mejores herramientas tienen muchísimo más chance de tener éxito en lo que sea que estén intentando en la música. Entonces, bueno, sí, es súper importante tener su cuchillo de confianza y tu piano de confianza. ¿Te animas a tocar un poco más para nosotros? Estoy pensando que, a ver, bueno, esto es como una canción Me voy a apartar para que te concentres, tranquila. que está en mi disco que estoy produciendo. Arcoíris Chacón, sueña ser iris Chacón. El viento da sobre su cara, el maquillaje aún lo aguanta. No es la primera vez que ve el amanecer al salir de bailar, dueña de la ciudad. Si en la ciudad no hay espacio para arcoíris Chacón, ella misma se lo creará cada noche en su show. ¡Ay, Dios mío, se me olvidó mi propia canción! Y ella va bailando con su arcoíris de colores sobre la línea imaginaria que separa nuestros corazones, nuestros dones para amar. Wow. Bueno, con los pelones y todo. No, por favor. Bueno, te invito a que sigamos nuestra conversación en las butacas. Vamos. Selene, increíble, gracias por lo que tocaste para nosotros. Mira, bueno, historia propia, Nueva York, música, CDs, producciones musicales. Entiendo que todo esto, con este nombre que voy a decir, tiene un cauce actual en tu vida. Si yo digo Amadeus, ¿qué pasa en tu cabeza? Estrés. Sí, bueno, me lo has revelado, el secreto mejor guardado. Bueno, Amadeus tiene que ver con un proyecto que es parte de un workshop que estoy haciendo y además fue muy mágica la manera en que llegué a ese workshop, pero eso quedará para otro día. Pero que es para teatro musical, que es para compositores y letristas de teatro musical. Es un programa que dura 2 años y el año pasado me aceptaron, bueno, hace 2 años, o sea, voy a terminar este año, me aceptaron dentro de este programa. Entonces he estado ininterrumpidamente componiendo para teatro musical. Te ponen una serie de situaciones dramáticas en el primer año para componer en muchos distintos contextos teatrales y entonces, y este segundo año uno
adapta una película para teatro musical y tú acabas de dar la primicia, ¿vale? Que era el mejor secreto, el secreto mejor guardado, perdón. Y entonces, La bueno, gente estoy va a trabajando, sospechar que estoy habíamos trabajando. convenido hacerlo. Estoy trabajando en Amadeus, tratando de convertirlo a teatro musical. Es bien retador y bien ambicioso y ahí estoy dejando años de vida cada vez que tengo que entregar una composición. Bueno, una coda, ¿no? Amadeus era el segundo nombre de Wolfgang Amadeus Mozart, pero también es el nombre de una película musical que se hizo muy famosa en los 80s sobre una posible vida de Mozart, ¿no? Vamos a decirlo en una posible porque había cosas más ajustadas, menos ajustadas, pero lo cierto es que un montón de gente se enamoró del personaje o lo conoció gracias a esa película. Sí, y no sé si lo conocieron gracias a esa película, pero es que la película era muy atractiva porque además planteaba como que esta rivalidad entre Mozart y Salieri y el guión de la película es impecable. Sí, es de Milos Forman de 1984 y esa película antes de ser película fue una obra de teatro que estuvo en Broadway o no sé si estuvo off-Broadway o Broadway, pero estuvo acá, creo que fue Broadway. Y luego, en 1979 fue obra de teatro y luego en 1984, pues, es una película que gana el Oscar a Mejor Película en su momento. Y bueno, es una película de culto y Mozart es un personaje de culto, entonces bueno, por eso también, y un poco yo lo hice, un poco pensando en Teresa Carreño, porque mi tesis de Teresa Carreño fue una obra de teatro, entonces enfrentar a estos personajes de culto de la música clásica, además desde una perspectiva más nueva, que es lo que estamos haciendo con música más contemporánea, es una cosa que hay que saber agarrarlo con pinzas porque, bueno, porque quieres enaltecer al personaje, pero también traerlo a la realidad humana de lo que es y también acercarlo a los humanos del 2026, que es un poco también lo que estaba intentando hacer con Teresa y con Aldemaro. Entonces ahorita estoy tratando de arrojar mi luz sobre esa película. Se cruzan ellos en lo que estás haciendo. ¿Aldemaro conoce a Mozart o No, Teresa pero de repente en un plano temporal todos, en el plano de la eternidad. Justamente ayer estábamos tratando de resolver una situación dramática, estaba citando este ensayo de Borges sobre el tiempo. Claro. Y que habla de la eternidad, ¿no? Y donde están todos los presentes, todos los pasados, bueno, ahí están todos, ahí está Aldemaro, ahí está Mozart, ahí está Salieri, ahí está Teresa. Pero no, ellos no están en este plano de 3D, tres dimensiones, no están todos juntos, pero sí, ellos seguramente se encontraron en otro lugar. Y estás componiendo la música, o sea, hay canciones dentro de esto que estás haciendo, que estás armando. Claro, entonces, claro, el reto es que pues, tengo que usar la música de Mozart y el reto también es cómo aclarar el código para que el espectador pueda entender cuándo no es música de Mozart y cuándo sí es música de Mozart. Porque obviamente hay canciones o piezas de Mozart que son muy conocidas, pero hay otras que no tanto que se van a usar y cuando se empieza a entremezclar con lo que yo compongo, yo no quiero confundir al espectador. Entonces, bueno, estamos ahí. Esto de Borges salió como justamente una manera de ver cómo vamos a hilar ese código para que el espectador entienda qué es lo que está pasando. Pero bueno, sí, yo estoy componiendo canciones cantadas porque los personajes Salieri va a cantar una canción y Mozart va a cantar una canción y entonces, bueno, sí, teatro musical. Wow. Bueno, Selene, muchísimas gracias. Nos encantó no solamente podernos acercar a tu mundo, a estos instrumentos. Gracias por compartir tu historia. Ha sido súper enriquecedor visitar todos esos hitos y creo que de una manera excepcional en tu vida, cómo esos hitos se han comunicado de una forma que no podías tú predecir. Así como no pudiste predecir venir a esta ciudad, pues lo que has estado generando con ellos, las historias que te rondan, que te visitan. Ahora quisiera, para terminar nuestra visita, que nos fuéramos un poco hacia la parte técnica a descubrir un poco estos aparatos que también cuentan historias a través de la madera y el metal. Gracias. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay una cosa justo que estábamos hablando de Mozart que siempre me ha interesado, que es que probablemente uno escucha la música en estos superinstrumentos incluso distinto o mejor, no quiero decir mejor, pero claro, a como ellos mismos la escucharon cuando fue compuesto, ¿no? Bueno, es que el piano es un instrumento, y todos los instrumentos probablemente, pero yo conozco un poco más el piano. El piano es un instrumento que sigue evolucionando hasta incluso hoy en día. Hoy en día Steinway sigue investigando en cuál es el mejor material
para cubrir la tecla, para que no absorba el sudor, para que no cambie de color, para que... Entonces, sí, sin duda, los pianos hasta... Bueno, cuando esta compañía comenzó en 1853, los pianos todavía eran cuadrados. La forma del piano acampanada es una patente de Steinway. Ah, wow. Esta compañía tiene cerca de 130 patentes que usan todas las compañías de piano. Una de ellas es la forma del piano. Entonces, definitivamente el instrumento que tocaba Mozart era otro, no era ni siquiera el piano moderno como lo conocemos. Porque el piano moderno esencialmente es Steinway. Incluso la competencia tiene que usar tecnología que ellos han desarrollado. Como te digo, a partir de ese momento, básicamente sí, contribuye a crear lo que es hoy un piano moderno. Bueno, hablando de un piano moderno, creo que aquí hay algo un objeto que me fascina desde que nos lo enseñaste, que sí, no lo quiero comparar con nada que no sea lo que es, pero bueno, buena parte de lo que uno escucha, casi todo, o todo lo que uno escucha del jazz, o de la música clásica, o del rock, tiene esta composición física. Este es el esqueleto de grandes canciones. Este es el esqueleto de un piano de cola, porque el piano vertical, por la manera como está dispuesta la acción, no es exactamente todo igual. Y aquí, pues, si lo volteas hacia adelante hacia la cámara, ves que esta es la parte que uno ve de la tecla, y esto es todo lo que está adentro, y la tecla no es de este largo, es mucho más larga. Y si vas a un piano de cola completa, es más larga. Entonces la acción del piano de cola completa, donde estábamos antes, es más pesada. Tocarlo requiere como que otra disposición y otra manera de usar el cuerpo. Entonces, bueno, el piano de cola, por lo menos el Steinway, tiene más de 12.000 partes. Y la acción del piano, esta parte donde están las teclas, es lo que se llama la acción. Tiene la mayoría de esas partes, porque bueno, aquí es donde hay como pedacitos más pequeñitos, tal. Entonces, bueno, aquí tienes lo que pasa cuando tocas una tecla, se mueve en toda esta parte y finalmente está el martillo que toca la cuerda y que levanta lo que son los silenciadores, que cuando estamos viendo un piano desde afuera, estas son las partecitas negras que se van levantando, que lo que hace es que el martillo golpeó la cuerda sonó y el silenciador se levanta para que la cuerda siga sonando. Cuando sueltas la tecla, el silenciador silencia, pues, sí. Vale la redundancia, calla la cuerda. Y cuando usas los pedales, pues esto se levanta. Lo que usas el pedal derecho del piano y esto queda resonando es porque está levantando el silenciador y entonces hay como un eco. Increíble. Pero bueno, aquí hay unos pedales chiquiticos, ¿ves? Pero esto creo que... Mira, aquí está el pedal derecho del piano. Este me parece que no está funcionando aquí en este modelo, pero aquí está el pedal derecho del piano. Y pues nada, es fascinante ver todo eso porque no hay manera de verlo en un piano. Bueno, ya lo vamos a ver incorporado. Esto es lo micro. Ahora quisiera que nos mostraras un poco lo macro. O sea, lo macro te refieres al piano completo. Sí, el arpa, esto acá, ¿no? A sacar el atril del piano para poderlo ver un poco mejor. Impresionante. Y bueno, ahí estás viendo, ahí están los martillos. Y aquí están los silenciadores que estábamos viendo ahí. Y pues todo eso está ocurriendo ahí abajo. Luego tienes el arpa, que básicamente el arpa lo que está haciendo es aguantar las toneladas de tensión. Hay algo que a mí me parece fascinante en la música y que aplica a la vida, ¿no? Que la cantidad de tensión que tiene que tener la cuerda, ¿no? No puede estar demasiado floja, no puede estar demasiado tensa porque se rompe. Y hay ese nivel de tensión que uno lo puede entender como en todas las cosas que le pasa a uno en la vida, ¿no? Porque no puedes estar como demasiado abandonado, pero tampoco demasiado como que presionando algo porque lo rompes. Pero entonces está ese punto en el que se produce música. Pero en realidad esta parte, el arpa, que es cast iron, está soportando toneladas de tensión porque hay mucha tensión entre pues esta madera que, bueno, en fin, está soportando toda la tensión del instrumento y ese es su único objetivo. Estos círculos que tiene incluso son nada más para el secado, no tienen un objetivo sonoro. Y pues nada, en el piano, esta madera, ahí abrí el pedal para que resonara. Esa madera es el soundboard, es la caja de resonancia, es una lámina de madera sumamente flexible, es Sitka Spruce, que es una madera que está en Alaska. Steinway tiene la primera selección antes que los que hacen violines, o sea,
Es como que, y porque esto es el corazón del piano. O sea, esta es, cuando esa madera se raja por la humedad o por la resequedad, ya, se dañó el piano. Pues entonces es básicamente una membrana de madera que es más, no una membrana, es madera, son láminas de madera que se ponen y es más gruesa en el medio, más delgada hacia los lados, para que la vibración mantenga la onda a medida que se va desplazando. Entonces, esta madera es lo que está básicamente transmitiendo el sonido y se queda en esta forma acampanada porque en vez del cuadrado, hay una forma acampanada, puede como quedarse resonando mucho más. Estoy fascinado, suena como un salón cada vez que lo has hecho. Bueno, y sí, este es el piano más pequeño, este es el S, es el baby grand, el cuarta cola más pequeño, pero si lo haces en el de cola completa, es mucho más fascinante como suena todo. Del que venimos. Sí. Esto acá son los graves, son más largas, son distintas. Correcto, y cuando tienes un piano más largo o un piano de cola completa, las que van a cambiar el largo son estas. Claro. No aquí. Entonces, donde uno principalmente nota la diferencia en los pianos grandes es como, bueno, los graves suenan muchísimo más profundo, tienen más color, más riqueza, y porque los graves son más largos y el soundboard es más grande, entonces hay mucha más vibración, más riqueza de sonido. Pues no sé qué más te puedo explicar. Aquí ya sabes que la tecla no es lo que estás viendo, sino que es todo como hasta acá. Cuando uno mueve la tecla está moviendo una pieza que es mucho más profunda. La punta del iceberg. Y bueno, al final, una cosa que decía Teresa Carreño y que es lógica, el cuerpo, uno tiene que formar parte de este mecanismo. La espalda, los brazos, eres parte de esa acción que estás viendo y así lo tienes que entender porque es la única manera que puede hacer que el instrumento responda de la manera que quieres. Y la gente cree, la mayoría de las personas que no son pianistas creen que el piano solo se toca con las manos. El piano es aquí la espalda, todo viene porque, pues igual que la tecla no es solo esto, sino que es solo esto, no es solo la mano, es todo Una el muy cuerpo. buena analogía esa. Bueno, este es el modelo S, pero detrás de nosotros hay, no sé si Samir nos puede ayudar. Hay muchos Hay pianos. muchos pianos. Hay muchos pianos, hay de varios tamaños y aquí también hay otras marcas que hace Steinway, que son Essex y Boston, que son dos marcas creadas por Steinway que no son hechas a mano como los de Steinway, entonces bueno, son más económicas. Y bueno, aquí tienes pianos de otros tamaños, este es más grande. Tiene un sonido un poco más opaco que el otro. Yo me puedo quedar hablando de esto por horas. La opacidad del sonido tiene que ver con el martillo, con esa parte que está recubierta de lana. La dureza de esa lana va a dar la brillantez del sonido. Si está más dura, va a ser más brillante, y si está más blanda, el piano va a ser más opaco, como este. Este está bastante opaco. Sí. Y aquí hay algunos verticales. Este está mucho más brillante. Es que este está más brillante que aquel. Bueno, así solo comparando instrumentos distintos. Estos son verticales. Mira, voy a aprovechar la imprudencia. A ver, vas a Pero no. No, eso ya sería muy imprudente. Ok. Yo tengo entendido, nuestro equipo de producción y de inteligencia artificial me dejó saber que a, ¿Qué la, va a pasar? que a la par de lo de Amadeus tú estás trabajando en una nueva producción, ¿no? Sí, va a la par. Cuéntanos así. un poco mientras vemos los otros. Bueno, es una producción independiente, es mi trabajo como cantautora. Ya no es como el primer disco, que fue un disco tributo al de Maro con música que no era mía, eran mis arreglos, pero no mi música. Ya estos son mis canciones como cantautora. Es un disco pop en español que va a tener salsa, merengue, baladas y disco music, todo junto. Y pues nada, eso va a un pasito un poco más lento porque es una producción independiente y con todo el trabajo que estoy haciendo de Amadeus, pues me toma más tiempo poder culminar toda la producción del disco, pero ahí vamos, sí. ¿Y cuántos Estoy muy temas estás emocionada. trabajando? Ahora creo que los que voy a incluir en el disco van a ser 9. Okay. ¿Cuántos tuvo natural no literal? Creo que 9. Claro, igual unos duran, la fuga dura mucho más, Sí, o sea, la es fuga más cuenta larga. por, claro. Pero sí, estoy muy emocionada. Hay varias personas que han ido trabajando en la producción, pero ahorita en este momento estoy trabajando con un productor búlgaro que es un excelente músico, jazzista por cierto,
y estoy muy emocionada porque creo que va a ser un súper buen disco. Bueno, y es una forma bastante indiscreta y hermosa de terminar este encuentro. Gracias por el recorrido, por los pianos, por tu vida, por tu historia, por Teresa, por Aldemaro y ahora por todas esas canciones que son como una nueva mutación de ti, ¿no? Yo soy Juan Luis Landaeta, en la dirección y coproducción y al mando de nuestras cámaras y nuestro audio está Samir Maigua. Nuestra identidad visual y gráfica es de Mariana Bernardes. Recuerden suscribirse a nuestro canal y a nuestras redes sociales en Todo es Nueva York y punto. Gracias por los mensajes, por las suscripciones y por seguir la conversación. Gracias a ti. Gracias.